Ahí estamos, a ver. Bien, micrófono. A ver. Hola Carmen. ¿Cómo estás? Bueno, ya puse el videíto. Estoy tomando un poco de agua porque acá hace calor. Hola Sonia. Bueno, ¿se acuerdan que ayer dijimos que íbamos a hablar hoy sobre la inseguridad? Hola Manu. Y bueno, vamos a ver porque acá esta primera imagen que puse, ¿no? Dice la inseguridad, el miedo y los demás estados negativos. Cómo se forman y cómo se manifiestan. Porque lo que vamos a ver es de dónde surge toda esta inseguridad en nosotros. Hola Gloria. Y cómo se forman todos estos estados negativos en los que habitualmente vivimos. No la mayor parte del tiempo ahora porque estamos practicando, pero surgen. Bueno, vamos a ver la mirada de Antonio Blay con respecto a esto. Hola Celey. Y cada tanto yo voy pasando para el otro lado, así voy viendo a ver si alguien nuevo ingresa. Antes de hablar de la inseguridad, vamos a hablar de la inseguridad, vamos a hablar de la seguridad. Porque Antonio Blay da una definición de lo que es realmente estar seguro, o sea, una persona que se siente segura, que vive el estado de seguridad. Y él dice que la seguridad es el estado interior que resulta de la conjunción de dos requisitos o condiciones: la actualización externa e interna de todas las potencialidades positivas de la persona y la integración armónica y jerarquizada de todos los contenidos actualizados en el eje del yo experiencia. Parecen un poco complicadas las palabras, pero en síntesis, ¿no?, a lo que él estaba apuntando es que solamente puedo sentirme seguro cuando ejercito estas energías, ¿no? Cuando actualizo el ser, como le llama él. Estoy en una actualización continua del ser. No me quedo atrapado por esta mente externa, ¿no? Por mis ideas y todo esto. Y a medida que voy practicando esto de la expresión, como dice Blay, vamos integrando todo esto y esa integración es lo que va actualizando. Él le llama, usa esa palabra eje, ¿no? Suele utilizar esta palabra eje. Es como decirnos que vamos actualizando justamente porque me vivo desde el yo experiencia. O sea, no estoy en el personaje, en el yo idea ni en el yo ideal. Vamos a ver a qué se refiere con esto de la actualización externa e interna de todas las potencialidades positivas de la persona. Todos tenemos potencialidades positivas en nosotros, todos, pero no están actualizadas. Por eso nos sentimos inseguros y tenemos miedo de enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Se refiere a la utilización de nuestro potencial energético, a la movilización de la energía interior, mediante la expresión consciente y ordenada de nuestros impulsos y capacidades de respuesta positiva, ¿no? Esto ya la otra vez también lo habíamos hablado, que actualizar el ser, o ejercer o expresarme, no significa que yo tengo que responder violentamente ante las situaciones o ante las personas. Significa que tengo que responder todo yo, desde mi fondo, ¿no? Conscientemente, de una manera ordenada. Como vimos el otro día, que la mente tiene que estar clara. Por eso todos los trabajos que hacemos los hacemos a un nivel mental, porque obviamente la mente es la que obstruye todo el trabajo. Esto me va a permitir que mis impulsos, ¿no?, sean dirigidos por mí, por quien yo soy, y no mi respuesta no sea agresiva, ¿no?, violenta, porque no se trata de eso, ¿no? Hola Rosario. Bien,
Vamos a ver la que sigue. La expresión consciente de nuestro potencial energético se convierte en experiencias vividas en primera persona, gracias a las cuales nos sentimos vivir. Nos experimentamos a nosotros mismos como focos irradiantes de fuerza y energía. Tomamos así conciencia directa e inmediata de nuestra propia potencia y realidad, ¿no? Todo esto es cuando nos sentimos seguros. Por eso estamos explicando qué pasa cuando hay un estado de seguridad y no uno de inseguridad, que es lo que vamos a ver después. Cuando estoy seguro, ¿no? Estoy centrado, estoy en mi fondo, soy todo yo y no dudo. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de este que duda? No tengo dudas con respecto a mi expresión, a lo que esté diciendo o haciendo en ese momento. Estoy todo yo, me siento vivo, ¿no? Que es justamente lo opuesto a ser una persona insegura, ¿no? Que escapa y que huye de las situaciones, que tiene miedo, ¿no? Y que obviamente vive en un estado negativo. Yo tengo que, fíjense, expresar conscientemente mi potencial, que esa es la parte que quizás nos cuesta un poquito más comprender, por lo menos a mí me pasa, pero más o menos nos vamos dando cuenta de que yo me tengo que dar cuenta de que estoy expresando mi energía. No es que es una cosa que sale porque sale, no, es algo que yo soy consciente de lo que está pasando. Y la otra, que es la integración armónica y jerarquizada de todos los contenidos actualizados en el eje del yo experiencia, se refiere a la necesidad de que las facultades concretas a que dan lugar esas actualizaciones de nuestra energía interior, acción física, conducta instintiva, sentimientos y afectos, ideas, intuiciones, sentimiento estético, amor espiritual y voluntad creadora, se integren alrededor de un punto constante, se unifiquen alrededor de un eje permanente que les dé dirección y sentido constructivo. Fíjense en constructivo, ¿no? Es como que el sentirnos en armonía, ¿no? Es muy similar a cuando me siento en plenitud, ¿no? Cuando todas mis facultades están siendo puestas en escena, en ejercicio. Entonces, obviamente, como dijimos la otra vez, nos volvemos creadores, porque estamos presentes, ¿no? Esto es como estar en la presencia. Se pueden usar muchos términos, pero todo está girando alrededor de un eje, que soy yo. Antonio Blay le llama el eje axial. Yo la otra vez iba a buscar un poco en internet a ver qué significaba axial, bien una definición, ¿no? Que se ajustara, pero después se me pasó. Pero él le llaman, es más, tiene un libro, que algo de la energía axial o el eje axial, bueno, algo así. Yo me imagino axial, me imagino como un centro, así un punto, y como los rayos que van hacia afuera, ¿no? Me imagino yo que se refiere a algo así. Tendríamos que verlo eso, bueno, habría que buscar y ver a qué se refiere. Pero esto podríamos hacer un símil con una rueda, ¿no? De una carreta, por ejemplo, ¿no? Que la rueda, vieron que tiene un eje, ¿no? Y las dos ruedas están como alineadas para que puedan girar las dos al mismo tiempo, ¿no? Sobre el mismo centro. Bueno, algo así, como para hacernos una idea. Y como que los rayos de la rueda, ¿no? Serían todas nuestras capacidades que se ponen en movimiento. Como para que nos hagamos una idea sencillita, porque es como que las palabras, a veces algunas palabras que usa él son un poco difíciles. Ahora vamos a ver qué es la inseguridad, que sería lo opuesto. Es la especial sensación interna de carácter desagradable, consecuente, siempre, al hecho de que, de un modo u otro, la persona se siente amenazada. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, bueno, antes quizás cuando no hacíamos ningún tipo de práctica, ¿no? Peor todavía. Ahora quizás menos,
o al menos ahora somos conscientes de que nos sentimos amenazados, ¿no? Por el exterior. Y esta sensación de amenaza la tenemos todos, ¿no? A nivel inconsciente, porque obviamente esta sensación de sentirnos erróneos, defectuosos, ¿no? Culpables, sería. Y sí, actúa así, procede así, ¿no? En que nosotros nos creemos que algo externo me amenaza, algo que viene desde fuera, ¿no? Pero yo esta sensación, fíjense en lo que dice, lo tengo a nivel interno. Es una inseguridad que tenemos a nivel interno y que nos resulta desagradable. A nadie le gusta sentirse inseguro, ¿no? Todos queremos estar seguros. Pero bueno, el refrán ese de aseguro se lo llevaron preso, parece ser que es muy famoso, por algo será. Pero seguridad con respecto a qué? Porque si nos ponemos a observar, no es que yo quiera sentirme seguro, por ejemplo, vamos a decir, que, no sé, que tenga una seguridad o una garantía. Ahí está, ahí Rosario lo puso, simetría alrededor de un eje. Bien. Vamos a suponer que queremos sentirnos seguros en estos momentos que todos estamos viviendo a nivel mundial del virus, en que yo no me voy a contagiar y ni me voy a morir por el virus, ¿no? O sea, que nos dieran una garantía, ¿no? No se refiere a ese tipo de inseguridad, sino que se refiere a la inseguridad esta interna que tenemos todos con respecto, que nosotros le llamamos decisiones, que no sabemos qué hacer o que tenemos que elegir entre una cosa y la otra y no sabemos qué elegir, y eso nos crea conflicto y nos hace sentir inseguros, ¿no? Pero al mismo tiempo lo vivimos, como dice Blay acá, como una amenaza. Y es cierto, yo la verdad que en muchas situaciones, cuando no vemos claro, ¿no? Cuando nos sentimos inseguros, vivimos todas nuestras experiencias como amenazantes. La pérdida o disminución de la sensación de seguridad por la alteración del equilibrio y estabilidad del sujeto, sea en el sentido interno o externo, físico o psíquico, da lugar inicialmente a la aparición de una sensación interna de malestar que al intensificarse o prolongarse se traduce en alarma o inseguridad. Está buena la palabra alarma que utiliza acá porque, claro, fíjense en que las alarmas, ¿no? Nosotros las usamos como sistema de seguridad en las viviendas o ponemos una alarma, por ejemplo, para despertarnos, ¿no? Para no quedarnos dormidos y tener que cumplir con un horario de trabajo, por ejemplo. O sea, fíjense en que la alarma siempre es algo que me pone ahí atento, ¿no? O sea, como... Y la amenaza, sentirme amenazado, inseguro, tiene que ver también con esto de sentir que voy a ser atacado y me tengo que defender, ¿no? Claro, es una alteración interna. Quizás nosotros, por eso les decía al principio, que seguro a ustedes también les pasa como a mí. Antes nos pasaba y como que lo atribuíamos a que era algo porque estaba pasando alguna situación ahí fuera que me desestabilizaba, ante la cual, bueno, yo me sentía amenazado y reaccionaba y patatín patatán. Pero ahora si lo empezamos a observar como un desequilibrio también a sentido interno, ¿no? A nivel físico, porque, por ejemplo, si nuestras energías, nuestros potenciales no están desarrollados, nos sentimos débiles, cansados o estresados, ¿va? Como se dice hoy en día, obviamente que sí, vamos a sentir a nuestro exterior como amenazante, como que no podemos con todo, ¿no? O que no sabemos qué hacer con diferentes situaciones. Esto nos genera malestar. Cuando a su vez la alarma o inseguridad se hacen más agudas, originan la aparición en el sujeto de una nueva reacción que puede adoptar dos formas, en cierta manera opuestas entre sí: el miedo o la cólera. Ante esta situación de inseguridad interna, de sentirme amenazado, puedo reaccionar de dos maneras, ¿no? O sea, o se puede acentuar esto del sentirme inseguro,
llegando a un estado de miedo profundo o a la cólera, o sea, tener ira total, ¿no? Así es como lo plantea Blay. Ambas formas responden a los dos tipos básicos de reacción que encontramos en todos los seres vivos ante cualquier situación de peligro, ¿no? La inhibición y la excitación. El mismo, ¿cómo se llama? El mismo cadena alimentaria o el ecosistema, ¿no? Que funciona así, ¿no es cierto? Lo vemos, qué sé yo, el ratoncito que tiene miedo ante el gato que se lo quiere comer, ¿no? Una persona o un ciervo, un ciervito en la selva que huye, ¿no? No, porque se tendría miedo, tiene que ser alguien que reaccione. Bueno, nosotros ante una injusticia, vamos a decir, ante una injusticia, ¿no? Reaccionamos así, con ira. Un animal, bueno, no sé, puede ser que si se siente atacado te quiera morder, por ejemplo, vamos a decir algo así. Pero siempre son estos dos tipos de reacciones a los que nos lleva la inseguridad. La inhibición, ¿no? O el miedo, produce paralización y encogimiento de toda la actividad del sujeto, ¿no? Es como que decimos que nos quedamos como bloqueados, como que nos sentimos como... Bueno, hoy en día es muy común que las personas tengan ataques de pánico, ¿no? O fobias se le llaman, ¿no? Me quedo como inmovilizado. Que pueden llegar, como lo vemos en el caso de algunos animales, ¿no? También en los animales se ve, hasta la muerte aparente, en un intento de eludir la situación de peligro, disminuyendo o desapareciendo ante ella. Esto quizás, a veces el miedo se confunde y no le llamamos miedo, pero cuántas veces ante situaciones que nos sentimos que no sabemos cómo resolverlas, queremos huir, ¿sí? O no, como le dije recién, nos quedamos paralizados. Hay personas que se quedan calladas o lloran y en silencio. Bueno, son diferentes reacciones, pero que tienen que ver todas con el miedo. Esta forma de reacción, según su fuerza y persistencia, da lugar a varios grados de la emoción del miedo, ¿no? La alarma, la precaución, la preocupación, temor, ansiedad, angustia, pánico y terror. Ya lo que decíamos hace un rato, la fobia, ¿no? Estos ataques de pánico ante los cuales muchas personas caen. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos la causa de nuestra inseguridad. Por eso está bueno que indaguemos todo esto de la inseguridad para que aprendamos un poco a ver de dónde nos viene, ¿no? Porque yo creo que todos pasamos por ahí, o puede ser que estemos pasando ahora, ¿no? ¿Quién vino? Hola Ellen, hola Zuli. Esto es un tema bastante crítico para nosotros porque creo que, ¿vieron cuando hablábamos de los personajes, ¿no? Que decíamos que estaba el personaje, el rebelde, que tenía el problema que se creía que él era seguro, pero en realidad era inseguro, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos creemos que estamos seguros y que somos seguros y resulta que debajo de eso hay una gran inseguridad, ¿no? Entonces está bueno observarlo, porque justamente observando nuestras emociones, observando el funcionamiento de nuestra psique, es como que llegamos a comprendernos, porque esto se trata de conocernos a nosotros mismos, ¿no? De comprendernos. Si no nos comprendemos, no podemos comprender a nadie. Lleva tiempo comprenderse, ¿no? La excitación se traduce por una actitud reactiva, ¿no? El otro tipo de reacción, ¿no? Que reacciono con ira o con cólera, contra la causa perturbadora, adoptando las formas de irritación, cólera, ira y agresividad. Su objetivo es el de eliminar activamente el objeto amenazante y para ello moviliza y hace acopio de toda su capacidad combativa.
Yo creo que, no sé si en este video puse, porque la verdad que les cuento que a veces pongo y después me olvido, porque claro, como capaz que ya hice 4 o 5 para adelantar, o a veces si tengo ganas los hago seguidos para guardarlos en la computadora y después ya tenerlos listos, porque si no a veces pues capaz que no hago a tiempo para hacerlo. Y me da hace como que yo creo haber leído algo de la combatividad, porque él explica esto de la capacidad combativa. Nosotros lo vemos como algo malo, ser combativo, pero sin embargo es una energía que tenemos que ejercitar. ¿Mm? Fíjense que en todo esto vieron de los, ¿cómo se llama? El famoso, el Bhagavad Gita, que está el guerrero, el Arjuna que tiene que ir a la guerra, ¿no? Porque es un simbolismo, ¿no? O sea, tenemos que enfrentarnos con nuestros miedos, con nuestros dragones, ¿vieron como dice Nietzsche, ¿no? Tenemos que enfrentar eso, porque si no es como que nos quedamos en el otro estado, el de miedo, ¿no? De encogimiento, y eso no desarrolla. En cambio, cuando yo enfrento, ¿sí? No enfrentar de atacar, de querer matar a alguien, obviamente, no, ni eliminar el objeto, como dice acá, no, sino que yo establezca mis límites, ¿no? Eso me va a asentar en la seguridad, en que yo puedo enfrentar eso. Si no me voy a quedar con que yo no puedo, entonces digo, bueno, y me quedo, ¿no? Y eso no estoy ejercitando mi capacidad combativa. Esto les digo más o menos de lo que me acuerdo de haber escuchado a Blay o de haberlo leído, pero van a ver que lo vamos a ir viendo. Es importante esto. Existe otro tipo de reacción que podemos denominar mixto. ¿Ven? Ya nos dio el miedo, o reaccionar con miedo o con cólera, o si no puedo reaccionar de una manera mixta, que también es común eso. En el que se combinan las dos reacciones citadas, dando lugar a la reacción de la huida. ¿Ven? Esto yo la verdad que no me acordaba. Yo tomaba más que la huida tenía que ver solamente con el miedo. Pero no, fíjense en que él lo plantea como que no, que tiene que ver con las dos, tanto con el miedo como con la ira, con la cólera, ¿no? Estas dos reacciones mezcladas dan lugar a la huida. En su aspecto físico es la tendencia a alejarse materialmente del agente perturbador, ¿no? En la forma, tiendo a alejarme de la situación o persona que me perturba, que me molesta. En su aspecto psíquico es la tendencia a cerrarse ante la situación concreta desagradable y a estimular a la vez otras percepciones, recuerdos o vivencias de tipo placentero que alejan al sujeto de la sensación desagradable de peligro. Fíjense, en el aspecto psíquico, ¿no? Esta actitud, que bueno, en mí era muy común antes, me cierro ante la situación desagradable y entonces me pongo a imaginar cosas lindas. Vieron que uno cuando se cierra porque no quiere saber nada, o sea, se niega, fíjense como una negación, ¿no? Pienso en algo o me pongo a ver una película, algo que me distraiga y que me aleje de esta situación desagradable que no quiero vivir, ¿no? Siempre estamos, fíjense, retornando a este asunto que hablábamos ayer del huir del sentir, ¿no? De escapar de este sentir la angustia. Si ustedes lo observan, fíjense en cómo se da, ¿no? Hola Liz, se nos da una y otra vez. Le vamos cambiando quizás los términos, lo vamos viendo de otros ángulos, pero siempre estamos con este asunto de todo esto que nos causó tanta angustia de niños y que hoy, siendo adultos, todavía seguimos con el mismo problema. No sé si a ustedes les pasa.
Estas tres clases de reacciones no existen de un modo aislado en nosotros. O sea, el miedo, la cólera y el mixto que es, ¿no? Que es la huida o el cerramiento, sino que siempre tienden a combinarse entre sí, formando un círculo cerrado de reacciones negativas. O sea que puede ser que tengamos varias, ¿no? El miedo es desagradable y provoca a menudo una reacción defensiva de rechazo, más o menos violento, ante las cosas o situaciones susceptibles de provocarlo. Y fíjense en que es así, ¿no? Cuando sentimos miedo o nos sentimos amenazados por algo, me siento inseguro, eso me provoca desagrado y como defensa tiendo a rechazar al otro, puede ser de una forma violenta, mandándolo a freír churros, o qué sé yo, doy un portazo y me voy, qué sé yo, bueno, cada uno, ¿vieron? Cada muñequito tiene sus reacciones. A su vez, la cólera, por ser una reacción explosiva y extemporánea, que desencaja temporalmente a la persona de su norma ideal de conducta, le aparta del patrón de su yo-idea y se convierte en una amenaza para la seguridad del sujeto, por lo que éste teme o trata de huir de las situaciones que puedan desencadenarla. El miedo provoca cólera y la cólera provoca miedo. Esto, fíjense en que es tal cual, porque cuántas veces nos hemos visto nosotros mismos que como esa otra persona me irrita, me saca de las casillas, yo les digo, porque bueno, yo lo vivo siempre con la misma figurita, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me aíslo o me encierro o trato de o reacciono con ira o con cólera, pero después me aparto porque parece que uno tiene miedo de uno mismo, de lo que puede llegar a ser si no se controla, ¿no? Es como una cuestión de que me controlo, porque claro, esto no se ajusta a mi ideal de conducta. Y fíjense en que esto es muy normal y nosotros no nos detenemos a observarlo, no solo en nosotros mismos, sino en todos los seres humanos. Tenemos este asunto de que cuántas veces nos ha pasado que, por ejemplo, vamos a poner en una situación de un trabajo, ¿no? Que ya no digamos de la familia, en un trabajo, que el jefe nos grita o nos pone en evidencia o no sé qué yo, cualquier cosa que ocurra, y me tengo que, ¿cómo es? Controlar o callar, ¿no? Porque claro, no puedo reaccionar como quisiera, porque si no me van a echar, ¿no? Eso a nivel del trabajo, por ejemplo, pero a nivel de la sociedad o de la familia, muchas veces me estoy saliendo de mi raya, me salí de la raya. No, yo tengo que ser así y no me puedo permitir reaccionar de esta manera. Y eso nos pasa a todos. Y eso es lo que tenemos que observar, porque ese es el gran kit de la cuestión. Acá en Argentina había empezado a hacer fresco, estaba recontenta yo, y ahora volvió el calor, y estoy de tomar agua y agua porque es terrible, parece como, no sé, no sabemos ni en qué estación estamos. Bien, entonces, esto, observarlo, ¿no? Y no negarlo, que es lo que realmente hacemos, ¿no? Es una manera de ejercitar la energía, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo tenemos que ir ajustando todo esto, porque la verdad que el otro, el que preparé para mañana, también habla de este tema, pero desde otro ángulo. Yo supongo que nos va a ayudar bastante esto, porque la verdad yo cuando lo fui leyendo dije, mira, claro, en realidad todos actuamos así. Ahora vamos a ver, fíjense en acá lo que expone, ¿no? Que dice que la timidez, los sentimientos de inferioridad, son formas
directamente derivadas del miedo. Quizá a veces no lo asociamos tanto con el miedo. Pero ¿cuántas personas se sienten inferiores o tienen timidez y no reconocen su miedo? La apatía, la indolencia, la indiferencia, ¿no? Cuando no tienen una causa fisiológica, son el resultado de un bloqueo de las fuerzas interiores provocadas asimismo por el temor. Vieron que hay personas que ante el miedo, como no saben gestionarlo, podríamos decir, se muestran apáticas, indolentes e indiferentes. No les digo porque mi madre es así. Yo conozco a ese personaje. Claro, entonces uno no sospecha que es por miedo que el otro lo hace. Se cree que lo hace porque, qué sé yo, porque no le importa o no sé, porque es un desamorado o qué sé yo, bueno, no sé. Pero fíjense, ¿no? Que este tipo de reacciones también lo vemos. También puede ser que la tengamos nosotros, ¿no? Los celos y el resentimiento. Otra emoción común. Son formas mixtas en las que predomina el componente ira, ¿no? Bueno, como que quizás lo intuíamos, ¿no? ¿Por qué puedo estar celoso, no? Siento ira porque, no sé, puede ser que imagino que mi pareja, que si yo se fue está mirando a otra, o no sé qué, o entre los hermanos, ¿no? Este asunto de los celos, este resentimiento que siempre tenemos contra alguien, ¿no? Siempre el componente es la ira. La hostilidad y el odio son formas directamente derivadas de la cólera. Hostilidad, odio, ¿no? ¿Quién no ha sentido que una situación era hostil? ¿Quién no ha sentido odio debido a algo que considera injusto y por lo tanto siente cólera? Fíjense que son emociones muy comunes acá las que experimentamos, pero están todas relacionadas con la inseguridad. Entonces, los tres tipos generales de inseguridad son los siguientes, ¿no? La de origen externo, la de origen interno y la de origen trascendente. Aunque les parezca raro, ya seguro que se imaginan a qué se refiere, ¿no? La de origen trascendente. Ahora vamos a verlas. Bien. Vamos a ver qué es la de origen externo, ¿no? Esta es la que se origina como consecuencia de una amenaza externa y actual a cualquiera de los valores de la personalidad. Responde a una situación de peligro cierta e inmediata, más o menos grave, por lo que su existencia está plenamente justificada y forma parte de nuestro existir personal, contingente y limitado. Esta está muy relacionada con lo del yo ideal, ¿no? Como dice Antonio Blay, que cualquier cosa, estamos todos bien, somos todos amigos, hasta que me tocan mi yo ideal, ¿no? Me critican y me dan en mi yo ideal y ahí catapum, ¿no? Se termina todo. Porque claro, yo lo vivo como un peligro eso, como una amenaza. Y fíjense que después él dice, responde a una situación de peligro cierta e inmediata, más o menos grave, ¿no? Por lo que su existencia está plenamente justificada y forma parte de nuestro existir personal, contingente y limitado, porque también se refiere a las situaciones externas en que nos sentimos inseguros, que pueden ser, bueno, por ejemplo, en el mundo, la inseguridad que todos vivimos, que si te roban, que si te atacan en la calle, que no sé qué, ¿no? Todo esto, obviamente, nosotros le atribuimos un origen externo, ¿no? Ya sea que me ataquen en cuanto a mis valores, a mi yo ideal,
o que sea atacado de forma física en alguna situación que, bueno, depende, no sé, de la cultura, el país y todo eso. Es característico de esta forma de inseguridad que, a diferencia de la que mencionaremos a continuación, cuando desaparece el objeto o situación amenazante, cesa por completo el malestar interior. O sea, cuando es externa la inseguridad, obviamente, que si nosotros teníamos como amenaza que, no sé, vivíamos con un marido alcohólico, por decir algo, y el marido, no sé, se va de la casa y desaparece, o sea, desaparece la amenaza externa, ¿no? Eso que a mí me amenazaba y que me daba miedo, y obviamente el malestar desaparece, ¿no? Acá también da otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un bombardeo, vamos a poner una guerra, ¿no? Pues estoy yendo por un camino accidentado. Bueno, él pone ejemplos que cuando la situación desaparece, obviamente que desaparece mi malestar. O una crisis económica, ¿no? Bueno, la muerte de un ser querido, etc. Conviene tener en cuenta que, a pesar del carácter objetivo y justificado de esta clase de inseguridad, habitual, se mezclan en ella factores de la clase siguiente que aumentan e intensifican artificiosamente la agudeza del propio sentimiento de inseguridad en grado sumo. De manera que rara vez se viven estas situaciones externas de peligro con la actitud y la fuerza de ánimo que tendríamos de un modo natural, si no se interfirieran de por medio de nuestros conflictos interiores. O sea que no es que solo el problema es la situación externa, sino que también influye todas mis ideas que tengo preconcebidas acerca de la situación, ¿no? Que si me genera conflicto, obviamente eso va a influir. Ahora vamos a ver la de origen interno, ¿no? Es provocada por la amenaza de que los contenidos fuertemente reprimidos en el inconsciente, impulsos, sentimientos e ideas, irrumpan en la mente consciente. O bien por la interpretación excesivamente tendenciosa y negativa de las situaciones exteriores, debido a la fuerte presión y deformación que aquellos contenidos reprimidos ejercen de modo constante sobre la mente, ¿no? Esto es clásico y es lo justo donde más foco y observación tenemos que poner, porque justamente ahí es donde viene todo el asunto, que todo esto que está reprimido en nuestro inconsciente se manifiesta en forma de impulsos, sentimientos que nos brotan, ¿no? A nivel consciente, y claro, eso nos provoca miedo, ira, inseguridad en sí. Y estos son, creo, los que más experimentamos, ¿no? La inseguridad de origen interno. Es así como una persona puede sentir una constante angustia interior. Ven, acá otra vez hace alusión a lo de la angustia. Sin nada exterior que lo motive o justifique. Presión interna de lo reprimido, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal y parece aparentemente que ahí fuera no está pasando nada, pero nuestro malestar interno es terrible, ¿sí? Y ni siquiera podemos determinar la causa, nos sentimos mal y no sabemos ni por qué. Y eso quizás nos pone peor, porque no sabemos ni por qué nos sentimos mal. Pero es lo reprimido, los contenidos reprimidos del inconsciente que están empujando en nuestra mente, y obviamente eso provoca todos los problemillas que tenemos todos, ¿no? Hola Estela, hola Nubia. Bien. A ver, ¿qué es lo que no leí de acá? O bien puede sentirse insegura y angustiada ante situaciones que de por sí no tienen apenas importancia, pero que la persona las vive como si fueran gravemente peligrosas o insoportables. Valoración deformada de la situación por efecto de la presión ejercida sobre la mente por lo reprimido.
Esto también es común, ¿no? Que nos pase a todos, que vieron que eso siempre lo decimos, ante tal situación parece que diferentes personas reaccionarán de diferentes maneras, obviamente de acuerdo a los contenidos que hay reprimidos en nuestro inconsciente. Para una persona una situación le parece terrible y para el otro no le da ni 5 de importancia. Todo depende de qué es lo que está reprimido y está ejerciendo presión desde el inconsciente. Los impulsos sexuales, la agresividad y las fuertes ambiciones, por ejemplo, son muy a menudo contenidos reprimidos en el inconsciente, cuya presión por salir al exterior ocasionan angustia a muchas personas, a aquellas precisamente que están esforzándose por ser muy castas, muy pacíficas y muy moderadas en su vida cotidiana. Esto es lo peor que nos puede pasar, porque es lo más común, aunque parezca raro. Cuando la moral y la ética son muy poderosas en nosotros, nuestra imagen de mí, mi idea de yo, es tan potente, y encima no la puedo ver, no me doy cuenta porque es peor todavía, y yo quiero sostener esa imagen, ¿no? Esa máscara. Obviamente que si todo eso está reprimido en mi inconsciente y tiende a querer salir, ¿no? Imagínense el estado interno que puedo estar experimentando, ¿no? Así, la mayoría de las personas vivimos en este mundo, dando una imagen al mundo diferente, por eso la persona es máscara, ¿no? Diferente a lo que realmente hay dentro mío y que no expreso. ¿Cómo no vamos a estar así si todos nos vivimos reprimiendo? Tengo que ser bueno, no me puedo salir de la raya, no vaya a ser que se den cuenta de mi locura. Y cuanto más contenido hay en el inconsciente reprimido, más el personaje se esfuerza por tapar, que no se note. Y la enorme susceptibilidad que muestra el tímido ante una frase, una actitud más o menos banal de alguien hacia él, es un ejemplo sencillo del caso. Por eso en el curso de milagros vieron que en el concepto del yo frente al verdadero ser está divinamente explicado esto, de que, ¿cómo es que dice? La cara de inocencia se la ve con los ojos arrasados en lágrimas, ¿no? Porque claro, es que cuando se te cae la máscara, ¿no? Qué dolor, cuánta tristeza que fui descubierto. Fíjense en que acá el juego de la vida muchas veces es, ¿no? Como un juego que podríamos decir que comienza, ¿no? Desde un aspecto metafísico, como un que me escondí de Dios para que no me vea, algo así. Y después nos escondemos de nosotros mismos, de nuestros mismos miedos, ¿no? Como las cosas que no queremos enfrentar. Entonces por eso llevamos tantas máscaras. Pero es que no podemos escapar, ¿no? Por eso hay un libro que yo les recomiendo, ahora les voy a poner en el chat. Ahora me acordé, algo dije escapar y me vino. En internet pueden descargar gratis de Google, pongan así, escapar del laberinto. A ver si lo escribí bien, le puse escapar, porque estaba justo el coso ahí. Ponen solo así, escapar del laberinto, ¿no? Y les va a aparecer como un PDF que es justo de la rama esta de Antonio Blay. Por eso se los recomiendo porque tiene que ver con esto. Es gratis. Bueno, son como 10 hojitas, 12, no es mucho. Es como una explicación de esto que estamos hablando ahora.
de la inseguridad y todos estos estados negativos, y te explican cómo podés escapar del laberinto, porque si lo vemos así, es como que parece que estamos atrapados, ¿no? En el laberinto de nuestra propia mente, de nuestras propias ideas, y parece que todos quisiéramos encontrar la salida, pero no la podemos encontrar desde dentro del laberinto, ese es el problema. Y seguimos insistiendo en que la queremos encontrar desde dentro del laberinto. Bien, a ver, esperen que pongo la otra. Y ahora viene la inseguridad de origen trascendente, que también tenemos todos. Hay que señalar también la existencia de un tipo de inseguridad que no radica en la amenaza a ninguno de los contenidos elementales de la personalidad. Se trata de un malestar, de una inquietud y desasosiego que ninguna satisfacción de tipo personal puede calmar. Esta yo creo que es la sensación esta que hemos tenido todos, por eso aparentemente parece que iniciamos este camino, ¿no? Esta sensación de que ya el mundo no me ofrece nada, ¿no? Nos dimos cuenta que después de haber hecho como el Quijote de la Mancha, haber luchado contra el mundo, haber sufrido ya lo suficiente, nada nos satisface ahí. No hay apenas problemas internos procedentes del pasado y no obstante, la persona está ansiando algo indefinido que no puede precisar y que le hace vivir como extraño en todas las situaciones de su vida concreta. ¿Ves? Esto de sentirnos incomprendidos o raros, ¿no? Nadie me comprende. O sea, todos hemos pasado, yo creo, por ahí, bueno, y salíamos a buscar los libros de autoayuda, ¿no? A ver qué pasaba, si era yo o eran los demás. Tenían el problema. Bueno, esto tiene mucho que ver con la inseguridad de origen trascendente. Esta inquietud y ansiedad, que a veces llegan a una real angustia, solamente pueden calmarse y resolverse con la actualización efectiva de los niveles superiores de la personalidad, cuya toma de conciencia y activación traen consigo el auténtico conocimiento trascendente de la verdad y la verdadera experiencia de la vida espiritual, ¿no? Fíjense en que hay muchas personas ¿sí? en el mundo que nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santa Teresa o de la Madre Teresa de Calcuta, de personas que, bueno, que se dan cuenta ya que, bueno, o que tienen ese anhelo tan grande de Dios, ¿no? Que se entregan de completo a esta experiencia de vida espiritual, porque se dan cuenta que bueno, que eso es lo que los va a sacar de la angustia esa que sienten, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué dice. Hasta cierto punto es normal y conveniente que la persona viva cierto grado de inseguridad metafísica y religiosa. En realidad solo debería carecer de esta clase de inseguridad aquella persona que viviera interiormente una conciencia plena de intuición y de espiritualidad y que hubiera actualizado toda su vida interior referente al mundo de la verdad y al mundo del bien y del amor. Sería la única persona a quien correspondería en vigor vivir en paz, con una seguridad total. Pero para los demás mortales que no hemos conseguido alcanzar esa cima, por lo menos no en grado tan elevado, es síntoma de salud el sentir inquietud y desazón respecto a los valores trascendentes. Así que si estamos un poquito así inseguros en nuestro camino, parece ser que es síntoma de salud, ¿no? Parece ser que, como les decía yo la otra vez, decir yo ya estoy iluminado, ya tengo la certeza, cuando no es así, no es síntoma de salud. Síntoma de salud es que tengamos esto, ¿no? Esta inquietud, esta desazón, ¿no? Porque claro, estar con un pie así, ¿no? En estas situaciones cotidianas que vivimos todos, que nos sentimos
generalmente todos, ¿no? Como que no sabemos si somos nosotros los locos o los demás o qué está pasando. No, yo creo que nos pasa a todos. Y eso nos genera inquietud, desazón, ¿no? En efecto, la presencia de esa ansiedad demuestra que uno no vive totalmente adaptado al mundo ambiente, porque hay algo en su interior que ansía una cosa distinta, de otro nivel y categoría. Indica que se tiene necesidad de un bien superior. Y esa misma inquietud es a la vez estímulo de búsqueda y autosuperación y promesa de que se puede encontrar lo que se busca. La persona que vive perfectamente adaptada a este mundo, una de dos: o es muy perfecta, muy santa y muy sabia, y puede vivir a través de cada cosa toda su potencialidad interior en el aspecto espiritual, o bien es que su mente se halla exactamente al nivel de las cosas de la vida corriente, sin exigencias interiores de mayor calidad, sin que los niveles superiores de su personalidad den señales de vida y estimulen desde el interior el desarrollo y actualización de su dimensión trascendente, ¿no? Hay personas que es cierto, viven totalmente adaptadas, como que el mundo es muy normal y son felices así como el mundo como es. No, no les surge todo esto. Qué bien, ¿no? Y otros que, bueno, que, que pueden desarrollar, ¿no? Pueden desarrollar su potencialidad, ¿no? Y bueno, y siendo bien conscientes de que están en el mundo, pero saben quiénes son y bueno, van desarrollando esto, ¿no? Pero también están los otros, los que les parece que no, todo esto de Dios y todas estas cosas que nosotros buscamos no les interesa, pero también tienen un aparente desarrollo personal, ¿no? Porque se basan en el éxito, en la fama, y eso parece que los hace felices, o sus propias creencias que consideran, de acuerdo a su grado de orgullo y vanidad, que lo hicieron todo bien y que bueno, que ellos nunca se equivocaron y que está todo perfecto. O sea, a un nivel consciente se lo pueden narrar, ¿no? Y bueno, y así es, ¿no? Esto lo vemos. Cuando la inquietud existente se convierte en una angustia persistente de carácter agobiante, ya deja de ser normal. Esto también lo vemos. Porque todos podemos tener cierto como grado de ansiedad, como decíamos recién, ¿no? Con esto de que, bueno, de que practico y no me sale y aún me sigo sintiendo así, tan alejado de Dios y bueno, tengo este anhelo y no, todas estas cuestiones que nos hacemos. Pero ya cuando estoy muy obsesionado, ya tengo un TOC con respecto a lo de la espiritualidad, ya deja de ser normal. Y vamos a confesar que hay personas que sí, que tienen el TOC de lo espiritual. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, esto ya no es tan normal. La inseguridad normal, de origen superior, puede tener en sus momentos culminantes un carácter de urgencia, pero al mismo tiempo conserva un sabor agradable que uno no cambiaría por nada del mundo. Sin embargo, cuando se vive solo como carga obsesiva, amenazando al yo de un modo exclusivamente irracional y produciendo un estado de permanente congoja, entonces indica que esa ansiedad no es, por lo menos genuinamente, de origen trascendente y que interviene en ella probablemente algún factor neurótico. Fíjense en cómo lo dice. A mí me encanta porque este Blay no tenía pelo en la lengua, él te las decía todas. Entonces, esto tenemos que observarlo, porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser, como dice el video ese, de ultra espiritual, ¿no? Y es cierto, muchos usan, yo se los comenté, con respecto a esto del curso de milagros, hay bastante detonados, vieron que se les detona como la dinamita.
Claro, porque cuando no hay una base firme, imagínense, leer un curso que te está diciendo que el mundo no existe, que los otros son vos mismo, que nada es real, que la ilusión, que no sé qué, que patatín, que patatán. Si no tenemos una base firme, o sea, tenemos problemas psicológicos en la personalidad sin resolver, la mente se puede disparar para cualquier lado y se nos puede transformar en una obsesión. Yo no sé si ustedes vieron, yo me he encontrado en el camino. Después, bueno, como ya me borré todos esos Facebook, porque ya era como entrar al psiquiátrico. Cuando entrabas al Facebook era como entrar al psiquiátrico. De personas que te invitaban a la ceremonia de la ayahuasca, que vamos a tener estado trascendente, el otro que el Vulfus Nalvarius, que sí, que yo soy un avatar y que todo esto es una película y que nada importa y que no sé qué, y vos veías que el tipo por detrás estaba separado, que tenía unos quilombos con la ex mujer, que los hijos, pobrecitos. Yo decía, pero a ver, ¿qué está pasando? Entonces, eh, ¿no es cierto? Yo siempre me acuerdo de esta persona que me decía, los pies en la tierra, la mente en el cielo. ¿No? Como que no te vayas, porque acá yo tengo que vivir mi experiencia y viviendo mi experiencia es como voy a desarrollarme mucho más espiritualmente, realmente, y no volándome y apartándome de todo y diciendo, bueno, nada existe. No, no, yo tengo que experimentar mis emociones, tengo que sentir todo eso, porque si no, eso va a volver una y otra vez. Claro, claro, lo que dice Celey. Yo también pasé por ahí, Celey, ¿eh? Todos pasamos por ahí. Sí, sí, porque es que no sabemos cómo escapar del dolor y usamos cualquier cosa. Es que lo hacemos. Lo importante es que nos demos cuenta a tiempo, ¿no? O sea, que lo veamos. Otros no lo ven, no lo pueden ver nunca. Yo justamente hoy hablaba con una chica eh, por WhatsApp que yo la había visto a esta chica en otras situaciones. No voy a decir ni el nombre de la chica ni voy a decir en qué situación, pero en otras situaciones con otras personas que hablaban del Advaita así muy elevado, que soy el ser, la conciencia, la plenitud y está todo bien y que noto lo que me pasa y no sé qué, toda la historia. Yo la veía muy bien a la chica cuando participaba, pero resulta que hoy me vino con un planteo. Yo ya sabía que me iba a venir con ese planteo, porque ¿qué pasa? Los que ya pasamos por ahí ya la vemos venir, como es la cosa. Pero es que no le podemos decir al otro, porque el otro está con su, como yo le llamo el pedo de color, y está muy emocionado. Es como el chico, ¿vieron? Con Papá Noel. Cuando tiene 2, 3 añitos, bueno, le puedo decir que Papá Noel no existe. No, porque él necesita eso, esa fantasía previa. Y después en un momento le va a decir, bueno, mira, Papá Noel no existe, somos papá y mamá que traemos los regalitos y bueno, toda la historia. ¿Qué pasa? Empiezan a notar sus patrones repetitivos, que les pasa siempre lo mismo, y ¿ven? Porque está bien, claro, al principio me vuelo, ¡pah! Voy allá a la cima, y digo, Dios, solo está el ser, y no sé qué, y siento un éxtasis y un estado, como si me hubiese tomado no sé qué. Pero después caigo, porque mi angustia, bien, que es la que tenemos todos, esta famosa triple angustia, nos va a surgir, quizás, si nuestra práctica ya es bastante de tiempo, nos va a surgir cada menos tiempo, ¿no? Pero la vamos a tener que sentir y experimentar y observar. Quizás si recién empezamos, la vamos a tener más seguido, nos va a venir como cada rato, ¿bien? Y es que tenemos que pasar por todo eso, no lo podemos evitar, ¿no? Como decía Jesús, ancho, ¿no? Y espacioso es el camino a la perdición, y angosto y no sé qué, bueno, no acuerdo las palabras, es el camino a la salvación dice la Biblia, ¿no? Es que en realidad es una metáfora muy, muy exacta para esto. Fíjense en que nosotros queremos evitar el dolor, queremos. Y la chica después me terminó diciendo, sí, dice, es que me di cuenta que claro, que yo en realidad quería tener una vida sin problemas,
me puse un personaje de ser paciente y decir todo que sí, pero en realidad, no, claro, la vida te lo muestra, es que no podemos escapar, es increíble, pero justo ahí donde más nos aprieta el zapato, ahí es donde está nuestra mayor lección de perdón. Y nosotros, fíjense en que no lo queremos, o lo vemos y nos cuesta reconocerlo. Tenemos que, por eso yo siempre les hablo de ser honestos con uno mismo, ¿no? De no engañarnos porque no sirve para nada, porque si hoy zafaste y pasaste, bueno, hoy qué día lindo que pasé, mañana puede ser que no, puede ser que un contenido del inconsciente aflore, se manifiesta ahí en forma de, no sé, el cartero que me trajo una mala noticia, no sé. Y yo reacciono como una loca. ¿Pero cómo que me pasó esto? No puede ser. Yo que estoy tan iluminada, todo el trabajo que hice interior. Y ahora me vienen a decir esta cosa. Eso es muy común. Y esta es la otra señal que nos permite distinguir cuándo la pretendida inquietud metafísica y religiosa es auténtica y cuándo no lo es. También aquí ocurre que las varias clases de inseguridad pueden mezclarse en la misma persona, ofreciendo un cuadro de síntomas muy complejo o confuso. Un examen sistemático de la situación, empezando por los niveles más elementales, conducirá a un esclarecimiento de la verdadera importancia de cada uno de los factores implicados en el caso. Fíjense que también se puede dar como un menjunje de todo esto. Por eso esto hay que ir, más vale ir despacio, ¿no? Tranquilos, porque estamos siendo guiados. Como dice Antonio Blay, hay un video que yo no me acuerdo cómo, pero del curso este de ser, que dice, todos somos asistidos. Él dice que estamos siendo asistidos, que nadie está solo. Entonces esa seguridad, fíjense en que estamos hablando de la inseguridad y la seguridad. Esa seguridad verdadera la encontramos en los brazos de Dios, del amor, ¿no? De nuestro verdadero Padre, de nuestra esencia, nuestro fondo, nuestra fuente. Solo ahí estamos seguros. Entonces siempre tenemos que recurrir ahí, darnos cuenta de que estamos ahí, pero no negando el mundo, ¿sí? No negando el mundo. Es más una cosa como enseñó Jesús, vivir en el mundo sin ser del mundo, o sea, teniendo conciencia, sabiendo, no apegándome a las cosas, o sea, sabiendo que bueno, que todo es que en realidad, ¿no? Es efímero, ¿no? Que bueno, que tengo situaciones, problemas, parecen que tengo que resolver, reacciones, emociones que tengo que observar. Forma parte del juego este, de la vida. Pero eso es una actitud, como le llama Blay, ¿no? Positiva. Una actitud positiva. Eso es ejercitar la actitud positiva. Ahora, fíjense en lo que dice acá. ¿Cuál es la diferencia entre una inseguridad normal y una patológica? O sea que, en cierto grado, todos podemos sentirnos inseguros, pero cuando ya el grado de inseguridad es demasiado, ya pasa a ser patológica, ¿no? A muchas personas, la intensidad de su malestar les hace creer que su caso particular es especialmente grave y además prácticamente insoluble, debido a los muchos ensayos infructuosos que han realizado para alejar de sí esa inseguridad. Porque ese es lo primero que hacemos. No queremos alejar de nosotros la inseguridad. No nos gusta sentirnos mal. Entonces, una frase clave de Vox Populis. Que decimos, no, pero yo me quiero sentir bien. Miren, esto lo hacemos hasta con respecto a lo físico, ¿no? Yo, por ejemplo, lo vivencio mucho más a nivel corporal físico,
que en cuanto a lo espiritual o anímico, ¿no? Capaz que con mis estados de ánimos y mi mente y todo eso, yo es como que me doy más cuenta y digo, me pongo al trabajo, me aboco, me es menos difícil, ¿no? Me puede agarrar una que me salta la térmica en el momento, pero después me pongo ahí, ¿bien? Pero en cuanto a lo físico, a mí, por ejemplo, en mi caso, me pasa eh, que enseguida recurro a la pastilla, enseguida. No quiero que me duela, no me gusta sentir malestar físico, no me gusta sentirme mal. ¿Ven? Claro, el dolor parece ser que a mí, por ejemplo en mi caso, por eso digo, cada uno puede ser diferente, repercute más en lo físico, en el cuerpo, y yo no lo quiero sentir ahí. Y capaz que la vida lo que me está diciendo es tenés que sentir el dolor ahí, quedarte, ¿no? Y fíjense, ven, esa es una manera de escapar del dolor. Por eso a veces escapamos de diferentes maneras. E incluso en algunas de ellas apunta el secreto temor de terminar en la demencia. Y por lo mismo ni siquiera se atreven a consultar su caso con el psiquiatra. Este es otro problema serio. Ay, yo me río porque me hace acordar algo. Bueno, no les digo que me hace acordar. Eso que sabemos que el que está loco realmente jamás te va a reconocer que está loco o va a dudar de su locura. El que está loco cree que él es normal. Es como que dice que son los demás que están locos. Yo no sé por qué se enojan conmigo. Yo no sé por qué reacciona así. Y yo no le hago nada. O sea, yo así les digo porque solo tengo ese speech, lo escucho de mi madre. ¿No? Claro, esa persona que nunca reflexiona sobre sí misma, ¿no? Que siempre pone, o sea, todo sobre los demás, ¿no? Una proyección constante. Claro, no ya sé que vaya al psiquiatra y me diga que realmente la que estoy loca soy yo, ¿no? Tenemos como miedito de eso. Mejor pensar que lo que están locos son los demás. Por esta razón, creo que será útil decir aquí unas palabras sobre la inseguridad en las personas normales y en las clínicamente enfermas. Chachán, chachán. Ahora cuando dé vuelta la siguiente imagen, todos salimos corriendo para el psiquiatra, porque decimos, oh, estamos todos locos. O por lo menos vamos a sacarnos la duda, ¿no? Porque esto es muy común en la mente humana, o sea, funcionamos así, hay que verlo, hay que verlo. En primer lugar, hemos de señalar que no existe ninguna clara demarcación que señale con precisión el punto en que acaba lo normal y empieza lo patológico. Es evidente que en sus extremos el dictamen no ofrece dudas, pero en el inmenso campo que queda en medio de tales extremos hay lugar para todos los grados. De modo que en muchísimos casos es una cosa muy relativa el situar un caso en una u otra demarcación y en otros totalmente imposible, dependiendo finalmente el diagnóstico del criterio personal del médico especialista. Esto igual en el fondo vamos a decirlo, es todo un tema porque ¿cuántos hay que están dados porque están chifuletos y locos y están en el psiquiátrico y los que están más chiflados están para el lado afuera? O sea, yo la verdad que no sé. Pero yo creo que él acá lo está diciendo como para que observemos, ahora van a ver porque lo sigue aclarando, ¿no? En segundo lugar, hemos de precisar que es un hecho reconocido que la mayor parte de los psiquiatras en general y por la totalidad de los que siguen una orientación psicoanalítica, que en nuestra sociedad es totalmente imposible, no estar afectado por numerosos problemas interiores, ya que la formación social que recibimos y a la que hemos de adaptarnos obligatoriamente no responde a nuestras verdaderas necesidades psíquicas normales, ¿no? Esto también es común, que sabemos que todos los psiquiatras y psicólogos se tienen que ir a analizar porque, claro, obviamente, ¿no? Después de escuchar todo y ver todo eso, tenés que tener un grado, ¿no? De centramiento muy profundo para poder llevar todo este trabajo, ¿no? O sea que también hay que ver qué tipo de especialistas son los que
están llevando a cabo el diagnóstico. Es inevitable, pues, que se formen en nosotros definidas contradicciones y frustraciones que se traducen con el tiempo en permanentes conflictos internos. Por esta razón, añaden estos especialistas, todos tenemos en mayor o menor grado un cierto estado de neurosis que debe considerarse forzosamente como normal, ya que es el estado general o norma del ciudadano corriente. O sea que, bueno, esto creo que lo dijo Freud, ¿no? En neurótico estábamos todos. Todos tenemos en cierto punto un grado de neurosis. Bueno, y si no, como dice Ken Wapnick, ¿no? Si estás aquí, estás loco. O sea que, digamos que en cierto grado, ¿no? Estamos hablando... ¿qué dice Oscar? Sí. Eso que dice Oscar es cierto. Los que se creen cuerdos son los que más locos están. Claro, el loco que se da cuenta de su locura, o sea, se plantea, se cuestiona, ese que está cuerdo, porque es que si no aplicamos el discernimiento, el que no puede aplicar este discernimiento, obviamente que no está dentro del parámetro de cuerdo, de cordura, ¿no? Pero igual fíjense en que lo que está diciendo Blay es que como que en cierto punto todos tenemos cierta neurosis, ya no más por el hecho de vivir en esta sociedad. Bueno, y en tercer lugar conviene saber que una persona puede tener cualquiera de esas clases de inseguridad que hemos citado, o las tres juntas. O sea, ¿se acuerdan que vinimos, ¿no? Con la externa, la interna y la trascendente. En un grado muy agudo. Y no obstante, continuar siendo una persona perfectamente normal. Si bien la existencia de la inseguridad señala que algo anormal o inadecuado está ocurriendo dentro de la persona, está muy lejos de significar que tal persona sea anormal. O sea que no es fácil de determinar esto. Quién es normal y quién es anormal. Mientras que si la persona que tiene inseguridades no puede adaptarse a la vida exterior, a sus obligaciones, a las exigencias de la vida práctica, significa que está enferma en grado benigno o grave, según los casos, y necesita la debida asistencia facultativa. O sea que, mientras estoy inseguro, o sea, estoy igual medio pirucho, pero sigo yendo a mi trabajo y hago las cosas y parezco normal, que sería como la mayoría. Ay, bueno, a mí me da mucha risa, porque, bueno, ahí estaríamos dentro de lo normal. Pero si ya estoy rehuyendo de mis obligaciones, ¿no? No quiero ir a trabajar, no quiero implicarme en el mundo, ¿no? O sea, me aíslo, ¿no? Presento, qué sé yo, grados de fobia y todas estas cosas que hay ahora. Bueno, ahí ya necesitamos ir a un médico, ¿no? Para que nos vean. Sería muy de desear que todas esas personas que están padeciendo con la eterna duda de si son o no son normales, se decidieran a someterse a un buen examen psiquiátrico en manos de un especialista competente. En la mayoría de los casos, gran parte de la inseguridad desaparecería por completo ante la evidencia de unas pruebas y de un criterio objetivo, ¿no? O sea que si tenemos muchas dudas, bueno, podemos ir a un psiquiatra o un psicólogo para que nos examine, ¿no? Esto me hace acordar cuando con mis compañeras teníamos que ir todas juntas a que nos hagan el examen psiquiátrico para ver si podíamos trabajar en la docencia de maestra. Te hacían 2 o 3 preguntas, te decían, ¿qué día es hoy? Bueno, tal. ¿Dónde viven? Bueno, tal lugar. ¿Usted se deprimió alguna vez? ¿Se sintió deprimido alguna vez? Claro, todas ya sabíamos que nos iban a preguntar eso y todas decíamos que no. Entonces nos aprobaban a todas. Claro, el examen consistía en eso. Entonces, por eso estamos hablando de un profesional serio, ¿no? No una cosa que vos vas y bueno. Esto es como todo lo que hay hoy en día en boga, ¿no? En internet, en estas terapias alternativas que ofrecen. Vieron que llega un punto que uno, claro, cuando se siente mal agarra cualquier cosa y va por cualquier lado. Vamos a confesarnos.
Y bueno, y hay que, o sea, el poder darme cuenta, ¿no? Como decía Oscar, no, Omar, ¿cómo era? A ver, por el otro lado. Oscar, hace un rato, ¿no? Que el que se da cuenta, eh, digamos, se plantea, ¿no? Sí, como dice Oscar, los psiquiatras son los que están más locos. Eso es cierto. Hoy yo he conocido cada uno, que a veces iba para, por ejemplo, que me hicieran una licencia para poder quedarme más tiempo con mis niños cuando eran pequeños, ¿no? Porque nos daba muy poca licencia a nosotros y entonces les pedía que me pongan cualquier cosa, cualquier síntoma. Y ay, me encontraba con cada uno, que bueno. Y vos decís, y después, estos son los que nos atienden a nosotros. Por eso acá Blay lo aclara, a un profesional serio. Debe haber, ¿no? Supongo yo, no sé. Sonia que dice, claro, claro, sí, sí, como dice Sonia, es cuando vas cuando tenés una crisis muy, muy seria y profunda. Claro, y que somos todos neuróticos, sí, unos más y otros menos. Claro, sí, sí. Claro, y después está como dice Oscar, los adaptados, que eso es más o menos, Oscar, lo que dijo Blay hace un ratito, que parecen normales, se adaptan al mundo, pero es que en realidad están llenos de inseguridades y problemas internos también, que tienen conflictos que no pueden resolver, y bueno, parecen normales. Por eso es como difícil establecer lo normal de lo anormal. ¿Se puede superar realmente la inseguridad? Esa sería la gran pregunta. El problema de la inseguridad de origen interno en la persona normal siempre es totalmente solucionable. No digo que sea siempre cosa fácil de resolver, pero sí sostengo que es siempre factible. Porque esta clase de inseguridad es siempre un problema de distribución y ordenación de los mismos elementos que ya posee el sujeto en su interior, las energías, ideas y actitudes. O sea que si es una persona que solamente tiene inseguridad, pero hay una base, digamos, ya no es una persona ya que está totalmente desquiciada, se puede solucionar, ¿no? Ejercitando nuestras energías. Y dice que no siempre es fácil de resolver, pero sí es factible. Fíjense en que al principio, cuando comenzamos, él comenzó diciendo que era un problema de energías. Siempre el problema son las energías, que las tenemos sin ejercitar. La persona tiene ya todo cuanto necesita para funcionar bien. En cuanto estos elementos se normalicen en su funcionamiento, empezará inmediatamente a sentirse vivir a sí misma de un modo afirmativo, y los fantasmas del miedo y de la angustia se desvanecerán para siempre de su horizonte interior. El trabajo a realizar para conseguirlo puede ser en ocasiones bastante laborioso, pero también en todo caso es el más útil que el hombre puede realizar, ya que si no resuelve definitivamente el problema básico del miedo y de la inseguridad, vivirá siempre de un modo parcial, fraccionado, y todo cuanto haga adolecerá igualmente de los mismos defectos. Después, o sea, cuando nos planteamos, ¿no?, de qué me pasa, que me pasa siempre lo mismo, ¿cómo es esto? Que decimos, se me repiten las mismas situaciones. Siempre reacciono a las mismas cosas de la misma manera. Y no podemos establecer ese punto donde decimos, claro, no, es que es algo que me está viniendo a mí, algo que yo no resolví internamente. Dar ese paso nos lleva bastante tiempo. Por eso, claro, cuando nos encontramos con el curso de milagros, que es un curso que trabaja justamente este asunto de las relaciones, de ver cómo reacciono ante los demás, ¿no? Todo esto nos provoca bastante rechazo en algún punto, porque nosotros nos cuesta mucho reconocer que el problema
lo tenemos nosotros, siempre se lo achacamos a los demás, ¿no? Es muy normal, ¿no? Ah, sí, sí, lo que dice Rosario acá en Argentina pasa igual, ¿eh? Acá en Argentina es así, vos supuestamente, ¿no? Tenés un conflicto, vas al psicólogo, el psicólogo te hace la terapia, no sé qué, ¿no? Hay uno que Blay habla del psicoanálisis, después van a ver lo que él opina. Y después, bueno, cuando el psicólogo, ya no existe, mira, acá sí, acá te mandan primero al psicólogo. Ve que ya, bueno, digamos, no tenés solución, solución en el sentido que el psicólogo no sabe qué hacer, o sea, cómo resolver tu situación, te manda al psiquiatra. Y el psiquiatra, sácate, te medica. Y muchas personas prefieren eso, porque claro, la medicación psiquiátrica, vamos a suponer, si sos ansioso, te calman la ansiedad o no sé qué, bueno, te sacan no sé qué cosa, depende de lo que sea. Y claro, te evita sentir. Fíjense que todo está relacionado con lo mismo. Cómo nosotros le escapamos a eso. Vieron que eso es lo que nos pasa a todos. Hasta a nivel físico. Por eso digo, nosotros somos como un tapador de problemas. Nosotros queremos tapar, 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 tapar. Que la vida sea fácil, light, rápido. Que no haya ninguna cosa que me perturbe. Pero es que todas las perturbaciones nos vienen de un origen interno, ¿no? Más allá de lo que pase en lo externo. Por eso es tan importante esto de expresar y de esto que propone Blay, de este ejercicio de nuestras energías, porque lo exterior, junto con lo interior, ¿no? Cuando yo ejercito, yo tomo. En cambio, si yo dejo que el estímulo, ¡pum!, reacciono. Estímulo, reacción. Estímulo, reacción. Así no necesito nada. Yo necesito darme cuenta para que en vez de ser una reacción, sea justamente una expresión, una respuesta que dé desde mi fondo. Y ese es el trabajo. Porque cuando respondemos, entonces sí, la energía circula y no queda nada estancado, o sea, no marca, no te queda la impresión de eso que vino que parece que vino del exterior. No, se disuelve, pum. En cambio, si yo estoy como en este estado de amenaza, de inseguridad, porque no trabajé en mí internamente, me viene algo de fuera y yo automáticamente reacciono. Fíjense en que hacemos así. Psicólogos de la escuela americana y no la europea. Y acá no sé ni qué son, si la americana o la europea, los que hay acá en Argentina. Yo la verdad que las pocas veces que he ido para consultas por otras situaciones, la verdad que no me dieron ninguna respuesta o sea, que me sirviera para algo. Siempre encontré más soluciones, o sea, más cosas, más herramientas en lo espiritual que en toda la parte de psicología, ¿no? Y luego al psicólogo. Mira, al revés, mira, en España. No, acá no. Acá primero te mandan al psicólogo y cuando ya ven que no tenés más solución, te mandan al psiquiatra. Y después del psiquiatra te mandarán al loquero. Ya te encierran, te ponen el chalequito de fuerza y chao, no tenés solución. Uno se lo toma a broma, pero la verdad que es serio, porque a veces, por ejemplo, sucede, ¿no? Claro, también pasa, como dice Celeste, que a veces va al psicólogo y salís más deprimida que como entraste. Que muchas familias, vamos a hablar así, por más que sabemos, ¿no? Como la cosa, en muchas familias hay, por lo general, siempre uno, a veces puede ser que haya más, que no está bien, que no es normal. Y justamente ese es el que se desestabiliza a todos los demás. Y resulta que capaz que terminan yendo al psicólogo o al psiquiatra los que no tienen que ir. El que tiene que ir no va nunca. No va. Porque como decía Oscar hace un rato,
el que está loco no te reconoce que está loco. Entonces, todo el grupo, digamos, padece la locura, ¿no? Está bueno eso que dice Rosario. Más Platón y menos Prozac, sí, sí, ¿no? Además lo que hay, el negocio que hay detrás de la psiquiatría, ya lo sabemos eso. Pero hay mucha gente que prefiere eso, ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros. No, que confían mucho en el psiquiatra y en el psicólogo. Todo eso, la espiritualidad no sirve para nada, te dicen, ¿no? Bueno, tenemos que respetar cada uno su camino. Lo importante es esto, que lo que yo veo grave, que quizás el que está realmente enfermo y necesita un tratamiento, ese es el que no va y enferma a toda una familia. Eso es lo grave. Y que bueno, y que nadie se ocupa de eso. O sea, por eso digo que uno termina con estos caminos, ¿no? Así, haciendo su búsqueda interna, porque se da cuenta que hay algo que no está funcionando. Entonces, bueno, va hacia adentro, ¿no? Y trabaja en su interior, tiene ese anhelo de despertar, de conectar con Dios, porque se da cuenta que esto, ¿no? Lo de aquí siempre es lo mismo. Bien. Yo les quería... la había encontrado y digo, bueno, les voy a leer esto al final, pero... por esto... No, este no era. Bueno, les quería leer algo. Bueno, vamos a leer esta parte, pero era otra cosa que les quería decir. Después mañana se los digo, ¿no? Fíjense, dice Antonio Blay acá en este libro. Nosotros somos plenitud. Somos realidad. Entonces, ¿cómo es que nos planteamos problemas? ¿Cómo es posible que nosotros seamos plenitud, seamos realidad y que no obstante no nos demos cuenta? Es que lo que ahora decimos que es nuestra conciencia no es nada más que un solo rayo de luz. Es la noción de realidad y mucha sombra. La sombra es la ausencia de luz, no es nada de por sí. Si pudiéramos afirmar yo soy, si quisiéramos adoptar la actitud mental de plenitud que fuéramos capaces de actualizar ahora, la que está a nuestro alcance en este momento, no haríamos nada más que convertir en acto lo que ya está en nosotros permanentemente, ¿no? Fíjense en esto, sería el sumum de lo ideal, ¿no? Que pudiéramos mantenernos todo el tiempo centrados y conscientes y esto se estuviera actualizando continuamente, que no es lo que pasa, pero yo creo que con una práctica sí se logra, ¿no? Los médicos de familia también. No, acá por ejemplo en Argentina no, los médicos clínicos no te pueden recetar de esas pastillas así. No, está prohibido. Porque tenés que llevar una receta que es de otra clase, que es como receta archivada, no sé qué. Entonces no, solo los psiquiatras. Ajá. No, pero mirá que los psiquiatras acá en Argentina no es para los trastornos graves nomás, ¿eh? Te mandan los psicólogos porque, por ejemplo, poner que vos tenés un conflicto, ¿no? Que por más que haces ¿cómo se llama esto? La terapia, no te recuperás, seguís igual. Entonces el psicólogo, cuando ya ve que no puede más con vos, te manda al psiquiatra. Capaz que te sigue tratando el psicólogo, pero te manda al psiquiatra para que te recete, porque, ¿cómo se llama acá? Para que no te brotes, para que no te agarre, viste, un ataque así de locura. Sí. Bueno, es así. Como no se trata de adquirir nada, ni de incorporarnos absolutamente nuevas ideas ni nuevos sentimientos del exterior, sino que está todo dentro,
En la medida en que seamos capaces de adoptar interiormente la actitud de ser, de plenitud, de felicidad, de realidad, de poder, de esta misma medida nos iremos recuperando, redescubriendo la verdad. Es sencillo, pero nos cuesta, porque estamos hipnotizados por nuestro hábito de pensar. Yo soy poca cosa. ¿No nos pasa eso a todos? Tengo problemas. Esas son frases, digamos, como eslogan que repetimos nosotros. Soy poca cosa, tengo problemas. No realizo mi ambición, no lo puedo lograr, no lo puedo alcanzar. Eso, dice Blay, que es ignorancia. Así que si hacemos eso, somos ignorantes. La ignorancia no consiste en que nos falte conocer alguna nueva verdad, sino en creer que yo soy una cosa que no soy. Eso es ignorancia. En olvidar lo que realmente soy. Y en el fondo estar buscándolo constantemente durante toda la vida. Chachán, chachán. Miren, si nosotros no lo pudiéramos, por eso digo vivir. Por eso miren lo importante que es la práctica, que es hablar de este tema, estar conectados con este tema, ¿no? O sea, en esto, y no dejar que la mente se nos vaya a cualquier lado, que es lo que hace, que lo hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Es que el trabajo consiste en esto, en actualizar lo de fuera con lo de dentro, juntos, me sirven para actualizar el potencial que soy. Ahora, cuando yo estoy todo el tiempo en este estado que vivimos todos reactivo, el otro me va a hacer algo y yo me defiendo. O el otro me dice y yo me siento atacado. Tatatán, tatatán. Es un juego, ¿no? En el que estamos todos metidos. Y si no, solamente la otra parte, encerrarme en mi propia cabeza con mis pensamientos y, ¿no? Y tejer una trama, una película que nos hacemos, en la cual nos auto boicoteamos o nos maltratamos a nosotros mismos, ¿no? Fíjense cómo todos los juegos de la mente, ¿no? Si no los observamos, caemos en ellos una y otra vez. Y solo son juegos que nos juega la mente, a la cual nosotros estamos todo el tiempo atendiendo, a la mente. Y yo tengo que estar en una atención abierta, receptiva, desde mi fondo. Esa es la verdadera atención que nos está planteando Blay. No estar atento a lo que estoy pensando y no. Tengo que darme cuenta que estoy otra vez en mi cabeza, o sea, pensando. Y ahí vuelvo otra vez al fondo, al centro, al sentir. Respiro, como decía ayer, ¿qué era? Alex, ¿no? Que hablaba, ser consciente de mi respiración, practicar, cerrar los ojos un ratito, quedarme tranquilo y dejar de darle tanta importancia a los objetos. Eso es lo que de a poco va sanando todo. Lo otro nos mete en la rueda esta del hámster y no salimos más. Que el que no está iluminado está enfermo en alguna de las capas. Claro, está bien. No sabía que Buda dijo eso, Sonia, gracias. Claro, es como que es cierto. Bueno, el curso mismo de milagros lo dicen, que estamos todos enfermos, ¿no? Pero salir de esta enfermedad, o sea, la manera es justamente observando a este que se cree todo esto que acabamos de decir, que tengo problemas, que soy poca cosa, que no sé qué. Claro, lo que dice Oscar es cierto, sí. El psiquiatra no te puede hablar, es más, un psiquiatra jamás creo que te vaya a hablar de tu verdadera realidad, no creo.
No he encontrado psiquiatras que hablen de eso. Bueno, Ken Wapnick sí. Ken Wapnick, que explicó el curso de milagros, sí. Pero, mira, esto que estuvimos hablando hoy, ¿no? No apunta tanto al personaje lo de la inseguridad. Está hablando de desde de la realidad que soy, para descubrir esa verdadera realidad. Todo esto de las inseguridades, todo eso lo tenemos que observar, ¿no? Para poder descubrirlo. Porque vieron que el trabajo de Antonio Blay consiste en que primero tiene unos pasos, ¿no? Del trabajo. La atención, el descubrimiento del personaje, tengo que descubrir en el error en el que estoy viviendo. La actitud positiva. Después tiene otro que no me sale el nombre ahora. Y el trabajo con el inconsciente, que es una parte de trabajo, ¿no? Después tiene el centramiento y otros trabajos más. Está bueno, como decíamos recién, saber quiénes somos, practicar la presencia de Dios, como dice Antonio Blay, pero también está bueno poder observar todo esto que acabamos de decir hoy, porque forma parte del juego. Si no, me agarra una obsesión o un delirio en donde me evado de la realidad, de mi experiencia, y me quedo ahí, en que soy espiritual, que soy amor, y estoy así, y lo estoy usando para evadirme. Y ahí nos vamos a dar cuenta en un punto que no podemos avanzar, porque nuestro inconsciente va a volver una y otra vez la angustia a hacer presencia en nuestra psique, y nos va a pasar esto de que vamos a dudar de nosotros mismos, como le pasó a los místicos, estos famosos, ¿no? De cómo es esta famosa la Santa Teresa, al otro de San Juan de la Cruz. Bueno, todos tuvieron esos momentos llamados la noche oscura del alma, donde realmente es como una crisis de fe, como que dudamos si realmente nuestro verdadero anhelo es Dios o realmente es el mundo del ego y conseguir cosas acá y convertirme en un personaje espiritual. Hay muchas trampas en el camino. Hay muchas trampas, por eso hacemos esto, ¿no? Para descubrirlas. Bueno, amigos, estuvo bueno. Mañana tenemos que ver la otra parte de la inseguridad, que está bastante profunda, más profunda que esta, y creo que ahí es donde habla de la energía combativa, para que veamos que estas energías hay que ejercitarlas. No quedarme así como una cosa, como un hongo, una seta, ¿no? Apartado del mundo y ya está. Sino que esta es una espiritualidad la que propone Blay para vivirla, para crecer realmente. Bueno, nos veremos mañana. Gracias por estar. Chao, hasta mañana.